Las consecuencias para el mundo de la desaceleración de China. El primer país en salir de la recesión que causó la crisis sanitaria fue China. Y aunque lo hizo con una tasa de crecimiento modesta de 2.3% en 2020, se ubica como una de las pocas buenas noticias económicas de ese año. Ese logro se debió, entre otras cosas, a su política de cero invasor sanitario, que es de las más radicales del planeta. Mientras otros países aún tienen problemas para tomar medidas sanitarias, Beijing tiene la capacidad de imponer vacunación, cierres y cuarentenas sin resistencia, lo que ha contribuido al control de la crisis sanitaria y de ahí al beneficio económico. Pero restricciones causadas por decisiones políticas, además de las variantes, dañaron ese crecimiento, como lo verifican las calificadoras con la reducción de sus previsiones para este año. El bajón es cierto, pero también existe un factor que no todos los analistas están considerando, y es lo atípico del crecimiento chino en el segundo semestre del año 2020. Ese crecimiento de casi 8 puntos en los últimos 6 meses de ese año debe ser comparado con la recesión previa. Sin embargo, pecando de optimista, el gobierno chino consideraba hasta el tercer trimestre del año 2021 que el piso de su crecimiento debía ser de 6%. Pero los números del periodo junio-septiembre hicieron que para marzo de este año, ese mismo gobierno optimista anuncie un ajuste que colocaría ese piso en menos del 5%. Sí, hay una desaceleración de la economía exportadora del Gran Dragón, y en la entrega de hoy revisaremos sus posibles causas y consecuencias. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. A veces, la economía es como la rueda de la fortuna que te devuelve al mismo punto que ya creías haber dejado atrás. De julio a septiembre del año pasado, China creció 4.9%, su peor resultado en un año, y más bajo de lo que los analistas habían predicho. Solo para que tengas una idea de la magnitud de esa caída, el crecimiento del trimestre anterior a ese fue de 7.9%. A partir de septiembre de 2021, no hubo un sector que no fuera afectado por el frenazo, desde la producción fabril hasta la construcción, pasando por las ventas al detalle. Solo la venta de autos en el primer mercado automotriz mundial cayó 16.5% en septiembre. A partir de ese momento, la desaceleración se mantuvo y ahora se cree que marcará todo el 2022. Las otras causas del frenazo chino. En ese resultado inciden no solo las causas que te mencionábamos al comienzo, como las variantes del invasor y la influencia de la política en la economía, sino que también ha sido significativo el impacto de los apagones y las fallas logísticas. Las fallas en las cadenas de suministro plagan cada fase de la producción, que por ejemplo han causado escasez de chips provenientes de Taiwán y Japón, entre otros componentes necesarios en la cada vez más compleja producción industrial china. Mientras que los apagones en zonas industriales se deben a los límites al consumo de energía establecidos por el gobierno, motivados principalmente por la escasez de carbón. A ese cóctel hay que agregarle, como guinda, el parón de la construcción que causó Evergrande y que te hemos mencionado en videos anteriores. De hecho, fue en la construcción donde empezó a revertirse el alza del Producto Interno Bruto chino. Con mucho del PIB chino dependiendo del ladrillo, más los millones de empleos que genera, el default de esta inmobiliaria fue el factor más importante para hacer retroceder la recuperación lograda en 2020, y su pronóstico sí es incierto. La verdad es que Xi Jinping causó el default de Evergrande, pero muy objetivamente debemos decir que lo hizo para impedir crisis mayores en un área de la economía que pueden causar en China algo similar al gran crash de 1929. Cuando las medidas de saneamiento del sector inmobiliario terminen de funcionar, la economía del país será más robusta, pero ahora mismo está contribuyendo con el frenazo que se avisora en 2022. En el caso de la crisis sanitaria, a principios de año el gobierno había identificado brotes de Omicron en las ciudades de Tianjin y Anyang, en la provincia de Henan. Esto tiene una implicación doble. La primera es que indica que incluso la política de cero invasor no impide que aparezcan nuevos brotes, mientras que la segunda es que la producción baja cuando la contención contra la crisis sanitaria se aplica. Cada brote de una mutación ha hecho que inicie de nuevo el ciclo de cierres y cuarentenas. El reporte de Goldman lo advierte así. A la luz de los recientes desarrollos vinculados al virus, en particular los niveles de contención necesarios para frenar Omicron, estamos revisando a la baja nuestra previsión para 2022.
La celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno y del Año Nuevo Lunar podrían aumentar los brotes. El gobierno insiste en que no, pero si lo recordamos, fueron las celebraciones de Año Nuevo en 2019 las que le dieron alas al invasor originalmente. Aunque hay un detalle del mismo Goldman que hace incierto el pronóstico de un frenazo, y es que el banco de inversión reconoce que el sistema sanitario chino ha acumulado suficiente experiencia para dominar las variantes sin mayor afectación. Si esto es cierto, y ojalá lo sea, con seguridad el fin de año la previsión será al alza. Igual, el país no se duerme en los laureles y el gobierno comunista está implementando un abanico de medidas. Veamos cuáles son. China baja la tasa de interés por la desaceleración económica. El dinero barato permite la recuperación económica. Esa regla de economía básica es la que justifica el movimiento chino de subir las tasas justo ahora. Gracias a lo rápido que el país salió de la recesión, las había subido antes que otras economías avanzadas, precisamente para impedir un recalentamiento inflacionario, como el que padece Estados Unidos. Pero, víctima de su éxito, esa retirada temprana de las medidas de estímulo contribuye hoy al desaceleramiento chino. Y es que al ya complejo manejo de una economía, más si esta tiene el tamaño de la China, se suma el delicado timing que se necesita y que en este momento está jugando contra el país. Como has podido ver en este video, pero sobre todo en otros recientes en los que también estudiamos a China, este país enfrenta disrupciones continuas que amplifican sus efectos entre sí. Y eso que hasta aquí te hemos hablado de las condiciones internas, pero es indudable que el aumento de la tensión con Estados Unidos también tiene un efecto en el desempeño económico chino. Ahora mismo, por la amenaza rusa contra Ucrania, la tensión sino-estadounidense ha pasado a un segundo plano. Sin embargo, los datos económicos de la economía china de los últimos 6 meses de 2021 muestran el efecto de esa tensión. Y este es el aspecto militar de esa confrontación, porque si revisamos el económico, aún están vigentes las tarifas entre Estados Unidos y China, que dejaron lo peor de la guerra comercial que desató Trump. Por eso, la primera medida para revertir la desaceleración es una bajada de tasas, pero las políticas chinas van más allá. Se espera que Beijing haga 2 cosas adicionales. O que inyecte dinero a la economía con un plan similar al de 2020 con la construcción de masivas obras públicas, o en último recurso, que ajuste a la baja sus metas de crecimiento. Esto último tiene que ver con que históricamente las estadísticas chinas son poco fiables, así que lo que Goldman reporta podría tratarse no de un frenazo, sino de la adecuada interpretación de la economía que China exagera por propaganda. Gracias a todo ello, el gobierno chino espera corregir a las calificadoras como Goldman y anunciar en marzo un crecimiento tope del 5% para este año. La previsión original de Goldman se parecía a la que probablemente haga el gobierno chino, pero luego la ajustó a la baja. Veamos. Goldman baja pronóstico para el aumento del PIB chino. A mediados de enero de 2022, el Goldman Sachs redujo su previsión de crecimiento para China este año de 4.8% a 4.3%. Ya te mencionamos los factores que causaron esa rebaja. Y aunque otras calificadoras coinciden en esas mismas causas, no lo hacen en cuanto al crecimiento proyectado del PIB para este año. Así, por ejemplo, Euler Hermes Global, la subsidiaria de Allianz, cortó su previsión de crecimiento para China a 5.2% desde el 5.4% previo. En esta previsión, que es anterior a la de Goldman, se consideraba a las nuevas variantes del indeseable invasor, y ni siquiera hablamos de la última, con el detalle importante de que los analistas creían que la Delta se desvanecería pronto como causa de desaceleración. Ese pronóstico fue parcialmente acertado, Delta pasó, pero dio lugar a la actual. Y aún no es posible saber a qué dará lugar la Omicron pese a las previsiones de que pronto el invasor podría convertirse en una enfermedad endémica y no pandémica. Ahora bien, las previsiones de las calificadoras podrían hacernos perder de vista un hecho importante. The Economist pronosticaba en febrero que China muy probablemente haya superado la trampa del ingreso medio. Como tal vez sabes, esta es una condición económica descrita en el año 2006 que alude a un país emergente que supera rápidamente la pobreza, pero luego se estanca en un crecimiento mediocre que le impide convertirse en un país rico. Ya en 2016 esta era una preocupación de Beijing, como lo reflejan las declaraciones del primer ministro Li Keqiang. Durante los próximos 5 años, debemos tener mucho cuidado en evitar la trampa del ingreso medio. La distinción entre un país rico, técnicamente denominado economía industrial de mercado, y uno de ingreso medio, se fija en el ingreso nacional per cápita, que en este momento es de $12.695. En 2020 había 80 países considerados ricos,
Según esta medición, con Estados Unidos, Gran Bretaña, China, la zona euro y Japón a la cabeza. La crisis sanitaria había hecho que 3 países, Panamá, Mauricio y Rumania, se cayeran de la lista. Lo importante es que el frenazo chino no afectaría el que el país haya escapado a la trampa de ingreso medio. Incluso, si la previsión de Goldman Sachs se cumple, solo retrasaría el momento en el que el país supere a Estados Unidos como la primera economía mundial. Esto permite darle contexto a la actual desaceleración china, sin perder de vista que tendrá consecuencias mundiales. Ahora vamos a darles un vistazo. Las consecuencias para el mundo de la desaceleración de China. Decir que China es la fábrica del mundo es un lugar común, y además es inexacto porque el gran dragón es mucho más que eso. Por una parte, es la segunda economía mundial, a punto de ser la primera, pero además, y por la globalizada de la economía, de este gigante depende que el planeta entero marche bien. China fue el motor que salvó el día durante la crisis del 2008 y se pensó que podría hacerlo de nuevo en el mundo post-crisis sanitaria. Y al menos entre mediados de 2020 y 2021 lo fue, por eso que su frenazo tiene un impacto en todo. El aumento de los costos asociados con el comercio, retrasos en las entregas y escasez. Sin embargo, CNBC indica que el peor afectado por el frenazo será el consumo interno chino y no las exportaciones, por lo que el efecto global será amortiguado. Esto es paradójico debido a que Xi Jinping lleva años tomando medidas para hacer su economía menos dependiente de las exportaciones y de las inversiones extranjeras, y que al mismo tiempo la hagan crecer sanamente gracias al consumo interno. Algunas de esas medidas, como las que ya nombramos sobre el sector inmobiliario, tienen un efecto en la desaceleración que, además, golpean el sector público, ya que los gobiernos locales, cargados de deuda, han empezado a reducir los cheques a sus empleados. Ahora bien, el que las exportaciones no se vean tan afectadas se debe a que algunos analistas no prevén que los problemas de las cadenas de suministro empeoren. Pero quienes piensan que unas exportaciones chinas menos golpeadas no incidirán tanto en el desempeño económico mundial, no están considerando que la menor demanda interna hará que China compre menos materias primas y afecte a los países productores. De hecho, las medidas de Beijing para hacer a su sector inmobiliario menos dependiente del endeudamiento ya repercutieron en una menor demanda de cobre y otras commodities, además de otros bienes industriales fuera de China. Ese fue el caso de Chile, Perú, Hong Kong, Sudáfrica y Australia. Claro, en el caso de este último país, hubo un componente político adicional sobre el que también te hemos hablado en nuestras anteriores entregas. Al mismo tiempo, los países que dependen de la exportación de materias primas podrían ver compensada una menor demanda china, con el efecto que la expectativa que una posible guerra en Ucrania está teniendo sobre el petróleo y el litio, por ejemplo. Aparte, el diario NPR advierte que no solo los mercados emergentes se verían afectados si China no retoma el camino del crecimiento, sino economías como la estadounidense también. Hay un dicho que es un lugar común: cuando China estornuda, el mundo se resfría. Sin embargo, un reporte del Financial Times pone en duda ese dicho. Hasta poco antes de la crisis sanitaria, los países crecían mesuradamente con China. Una estadística muestra que lo hacían como si fuesen una pareja de baile perfecta. Se trata de la correlación entre el PIB chino y el del resto del mundo. Hasta 2015, esta correlación era casi perfecta, más de 0.9 o 90%. Pero en la actualidad es un casi invisible 0.2%. Esto se traduce en que, a pesar de su tamaño, China no arrastraría hoy al mundo a una recesión con la desaceleración que indica Goldman Sachs. Ese desacople entre el crecimiento del resto del mundo con respecto al crecimiento chino podría ser un indicador de poderosas fuerzas económicas en juego. Una de ellas ya te la mencionamos, y es la conversión que trata de hacer a China menos dependiente de las exportaciones, al mismo tiempo que privilegia su mercado interno como motor de crecimiento. Como resultado, el porcentaje de las exportaciones dentro del PIB cayó de 35% en 2010 a menos de 20% actualmente. El programa bandera de esta política es la iniciativa Made in China 2025, lanzada en 2015, con la que Beijing persigue desarrollar y comprar más tecnología local. La otra cara de la moneda de ese desacople es la tendencia de Estados Unidos y otros países occidentales a comprar más bienes en México, Vietnam y Tailandia, que se inició bajo la administración Trump. Debido a ello, en parte, China pasó de generar el 35% del crecimiento del PIB global antes de la crisis sanitaria a crear solo el 25% en este momento. Por otra parte, China solía crecer 2 veces más rápido que el resto de los países emergentes,
pero esa brecha se ha ido cerrando en buena medida debido al arrastre del envejecimiento de su población. Por todo lo dicho, las olas del frenazo chino aún no se sienten con fuerza en el mundo, aunque este país carga con el peso de más del 15% del comercio global. Pero si el frenazo empeora, pese al desacople de los últimos 5 años, algunos países sentirían un verdadero tsunami en sus economías. No podemos perder de vista que China tiene la capacidad para superar el bajón de 2022, si es que termina produciéndose. Sería interesante anotar la previsión de enero que hizo Goldman Sachs y compararla con la que termine reportando en diciembre. Algo nos dice que, salvo una catástrofe, es muy probable que China revierta el frenazo. Claro, para ello necesita que Estados Unidos termine de afianzar su recuperación y que una probable guerra en Ucrania no cause una disrupción. Pese a que hay varias formas de medir el desarrollo económico, casi todas están de acuerdo en señalar que China ya es un país de ingreso alto, incluso a pesar de la desaceleración que te contamos. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan sobre las causas de la desaceleración de China y sus consecuencias para el mundo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.